sus corazones. Bueno, quiero invitarles a que vayamos a nuestras Biblias. Estamos avanzando en el libro de Efesios, en el capítulo número 5. Vamos a mirar hoy día desde el versículo número 3 hasta el versículo número 14, ¿ya? Y vamos a reflexionar en esta mañana un rato sobre, bajo el título Caminando en la Luz. Caminando en la Luz. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 14. Dice así la palabra del Señor. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Señor, esperamos en esta mañana la dirección tuya, la presencia tuya por medio de tu Espíritu, para que esta palabra, que también es luz, alumbre también nuestro corazón, alumbre nuestras vidas. Si hay, Señor, algunas cosas, algunos caminos, algunas acciones que hemos estado desarrollando y de la cual tenemos que volvernos, te pedimos en esta mañana que por tu Espíritu también tú nos hables, que por tu Espíritu tú, Señor, nos convoques y nos des la victoria y la fuerza para volver, Señor, a estar bajo tu voluntad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces voy a ir compartiendo en pantalla algunas diapositivas. Déjeme cerrar esta. Un minutito, por favor. No quiero que se me junten ahí dos. Ahí está. Ok. Muy bien, entonces vamos a ir ahí mostrando en pantalla una diapositiva para irnos guiando en esta mañana. Caminando en la luz. En la Guerra de las Galaxias, ahí tenemos una figura de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? En la Guerra de las Galaxias, los Sith eran los mayores practicantes del lado oscuro de la fuerza. Así cuenta la historia. Y enemigos mortales de los Jedi, que seguían el lado luminoso de la fuerza. La historia cuenta que el lado oscuro se nutría o se nutre de emociones negativas. Ahí está. Se nutre de emociones negativas, como el miedo, la frustración, la ira, el sadismo y algunas otras cosas más. Y todo esto, en el fondo, lo que hacía era predisponer mentalmente a aquellas personas para poder ejercer dominio sobre los demás. Esta saga ficticia, muy famosa, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros vimos un par de películas, episodios sobre la Guerra de las Galaxias. Nos presenta de manera entretenida la lucha cruenta que hay entre la luz y la oscuridad, ¿ya?
Sin embargo, en la vida real, en la vida diaria, en la cual también nosotros nos movemos cada día, esta lucha no es tan entretenida, esta lucha, ¿verdad?, no es tan jocosa incluso, es más bien una lucha cruenta, es una lucha dolorosa, destructiva, es una lucha devastadora, que es capaz de destruir individuos, es capaz de destruir familias, es capaz de destruir culturas, y es capaz de destruir una sociedad completa cuando se sucumbe ante la oscuridad. El apóstol Pablo, luego de estimularnos en los pasajes anteriores respecto a adoptar prácticas tales como hablar la verdad, trabajar y no robar, decía él, usar palabras que edifiquen, que seamos bondadosos, compasivos, que incluso dice imitemos a Dios, ¿verdad? Que fue lo que vimos la semana pasada, imiten a Dios. Pablo ahora pasa a las prácticas que se deben evitar. Nos habla acá del pecado de naturaleza sexual, nos habla del pecado verbal y de la codicia, pecados que de alguna forma nos atraen desde el lado oscuro, con un fin trágico si finalmente nos dejamos vencer. El versículo número 3, que ustedes también tienen ahí en pantalla, dice: entre ustedes, comienza diciendo Pablo, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza, ni avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Acá tenemos tres palabras, ¿verdad? Inmoralidad, impureza y avaricia. Y estas tres palabras están enfocadas hacia lo que tiene que ver con la connotación del pecado sexual. Las tres hablan acerca de lo mismo. Uno pudiese pensar que avaricia no tiene que ver con esto, pero efectivamente el contexto nos da a entender de que la avaricia, la impureza y la inmoralidad tienen que ver con este pecado de tipo sexual. Las actitudes del mundo greco-romano, al cual el apóstol Pablo les escribe en esta carta a los hermanos de Éfeso, eran muy similares a las nuestras. Incluso en algunas ocasiones las conductas sexuales del mundo greco-romano eran mucho más descaradas que las que vivimos hoy día en nuestra sociedad. Había una doble moral, por ejemplo, que es también lo que se vive hoy día, ¿verdad? Por ejemplo, se valoraba que la esposa pudiese solamente mantener relaciones sexuales con su marido, pero en la práctica esto no era así. Los varones, ¿verdad?, los hombres casados podían tener relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre que no la cometiesen con la esposa de otro hombre. Entonces, como que esta regla era muy laxa, ¿verdad? Muy así pisando sobre el agua, porque era muy permisiva en cuanto a poder efectuar aquello. Los prohombres o los hombres ilustres, ¿verdad? De aquella época, por ejemplo, los que participaban en la corte, los honorables, ¿verdad? Como también de alguna forma se les denomina, o se les denominaba, ellos mantenían relaciones sexuales con adolescentes, y eso nos cuenta la historia, ¿verdad? Con chicos, con chicas menores de edad. La homosexualidad, la prostitución, la bisexualidad y muchas otras cuestiones eran comunes en el mundo greco-romano. Por eso que yo más de alguna vez he dicho que de repente nosotros nos asustamos tanto en el contexto evangélico de cómo ha avanzado este tema de la sexualidad, como si esto fuese algo que está pasando solamente ahora, pero en el mundo greco-romano esta era una cuestión que era práctica de cada día, ¿verdad? Y en medio de aquello la iglesia tuvo que comenzar a reestructurarse para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Los esclavos sufrían vejaciones sexuales de manera continua, ¿verdad? Eran abusados por sus amos, hombres y mujeres abusaban de los esclavos
en estos temas de connotación sexual. Bueno, nuestra sociedad occidental, en la cual nosotros vivimos hoy día, idolatra la sexualidad. Si hay un ídolo o uno de los ídolos importantes en este mundo en el cual vivimos hoy día es la sexualidad. La sociedad actual de alguna manera está obsesionada con ella, ¿verdad? Y detesta tener límites para su expresión. No hay límites para la expresión de la sexualidad. En la sexualidad hoy día vivimos en el todo vale. Vivimos en la época, ¿verdad?, donde no hay fronteras establecidas. Y si existiera alguna frontera, se nos anima a traspasar aquellas vallas, a ir más allá de aquellas fronteras, diciéndonos que eso es un signo de madurez, ¿verdad? O sea, si somos maduros, entonces vamos a aceptar que se traspasen estas fronteras de la sexualidad. Y otra palabra también muy linda, que es muy animosa para ir para allá, ¿verdad?, es que seamos progresistas. Son dos conceptos que se usan mucho hoy día, los oímos constantemente, ¿verdad? Entonces, en este ánimo de romper las barreras, de ir más allá de las fronteras, en muchos aspectos, pero también en el aspecto que tiene que ver con la sexualidad, es que seamos maduros y que seamos progresistas. Y cuando uno no va por ese lado, camina hacia el otro lado, entonces somos retrógrados, somos inmaduros, ¿verdad? No estamos acorde al mundo actual. La influencia de la cultura, ¿por qué digo esto? Porque la influencia de la cultura es muy potente en la iglesia, ¿verdad? La influencia de la cultura, al estar la iglesia viviendo en medio de una cultura, la iglesia sufre los efectos de la cultura. Francis Schaeffer, que es un gran pensador cristiano, que ha escrito interesantes libros que nos ayudan a desarrollar nuestro conocimiento respecto de la sociedad y cómo llevar el evangelio a esta sociedad, dijo una vez lo siguiente: dime lo que el mundo está diciendo hoy y yo les diré lo que la iglesia estará diciendo dentro de 7 años, ¿verdad? Eso tiene que ver con la idea de que muchas de las cosas que pasan hoy día en el mundo, muchas de las cosas que pasan hoy día en la sociedad, en algún instante van a estar instaladas dentro de la iglesia. En algún instante van a tener sus efectos dentro de la iglesia. Y la iglesia tiene que hacer algo frente a este tema, ¿verdad? Intencionadamente, a propósito, porque si no, lo que la sociedad piensa, lo que la sociedad va desarrollando, finalmente va a ser una práctica habitual dentro de la iglesia, ¿ya? La idea, por ejemplo, de que las relaciones sexuales fuera del matrimonio eran lícitas, eran algo que estaba permitido, era algo que la iglesia de Corinto, por ejemplo, ellos así lo entendían. Y es por eso que el apóstol Pablo reacciona estupefacto ante este pensamiento que la iglesia de Corinto tenía. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 al 20. El apóstol Pablo, ante este pensamiento de la sociedad que se había instalado dentro de la iglesia, pensando de que las relaciones sexuales fuera del matrimonio eran lícitas, eran aceptables, entonces el apóstol Pablo dice lo siguiente, en 1 Corintios capítulo 6, versículos 15 al 20. Dice: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Verdad? Ahí hay una pregunta. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Otra pregunta que hace Pablo: ¿tomaré acaso los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? Y su respuesta es: jamás. Otra pregunta: ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Otra pregunta de Pablo: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios?
ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Es lo que dice la palabra del Señor a través del apóstol, ¿verdad? La palabra enseña que en una relación sexual, entonces, cuando el apóstol está con estas preguntas que yo coloqué ahí, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? ¿Tomaré acaso de los miembros de Cristo para unirlos con una prostituta? ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues la Escritura dice, los dos llegarán a ser un solo cuerpo, ¿verdad? Es muy importante un poco profundizar en esto que el apóstol está diciendo acá, porque la palabra de Dios en el fondo lo que está enseñando es que en una relación sexual hay más que una unión de dos cuerpos, ¿verdad? En una relación sexual hay más que un deseo meramente físico, hay mucho más que eso. El apóstol acá está diciendo, guiado por Dios, de que en el fondo en una relación sexual hay un acto psíquico, hay un acto que tiene que ver con un acto del alma, con una entrega profunda, ¿verdad? Una entrega tan profunda y de tanto valor, una cuestión tan íntima en el ser humano, que incluso vincula en uno solo a dos personas distintas. Las conecta, pero no las conecta solamente de manera física, no las conecta solamente, ¿verdad?, en el sentido de que dos cuerpos se encuentran, sino que hay una intimidad tan profunda que finalmente los convierte en uno. Por eso que el apóstol está acá diciendo, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Ya? Entonces, este templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, ¿cómo puede conectarse con alguien que no tiene nada que ver con Dios? Que no tiene que, y más encima en una relación ilícita, ¿verdad?, a los ojos de la palabra del Señor. Entonces, por eso Dios ha puesto las relaciones sexuales en el ámbito del matrimonio. Porque en el ámbito del matrimonio, una relación sexual es una bendición. Y al mismo tiempo, fuera del matrimonio, una relación sexual es un fuego que destruye. Es un fuego destructor. ¿Ya? Es un fuego que destruye la vida de una persona. La relación sexual, en el fondo, responde a la pregunta, ¿a quién perteneces? ¿De quién es la imagen que llevas? Porque tiene que ver con una cuestión que va acá adentro, ¿verdad? Que va en lo profundo de la vida de una persona. No es posible pertenecer a múltiples cónyuges, especialmente si somos propiedad de Dios. Si Dios está en nosotros, ¿verdad? Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces no es posible que este mismo cuerpo pertenezca a diversas personas al mismo tiempo. Cuando el deseo de tener más, o cuando la avaricia, ¿verdad?, que es este deseo de tener más, finalmente se impone, en especial en lo que tiene que ver con las relaciones sexuales, ese deseo deforma la mente, ese deseo nos debilita, ese deseo perturba la vida y finalmente se convierte en nuestro dueño, como el lado oscuro, que pretende ser el dueño de la vida, ¿verdad?, en esta ficción de la guerra de las galaxias. Cuando en este pasaje se hace alusión al deseo sexual, su ámbito es amplio. No está hablando solamente de una relación sexual fuera del matrimonio, está hablando de cuestiones como el incesto, está hablando de temas como la promiscuidad, está hablando, ¿verdad?, de temas como la homosexualidad o el lesbianismo y un sinfín de otras cosas que han aparecido y que van a seguir apareciendo en lo que tiene que ver con el ámbito de la sexualidad. Entonces el apóstol, o Dios a través del apóstol, ¿verdad?, nos convoca y nos llama a que entre nosotros, entre ustedes, dice él, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza, ni avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo, ¿ya? No es propio de lo que debe pasar en el pueblo de Dios. Una segunda cosa que sigue muy relacionada con lo anterior, está en el versículo número 4, cuando el apóstol dice, tampoco debe haber palabras indecentes. Tampoco deben haber conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar,
haya más bien acción de gracias. Es lo que dice ese versículo número 4. La obscenidad, las conversaciones necias, el lenguaje grosero, de alguna manera refuerzan la vida profana. De alguna manera abren un camino, ¿verdad? Abren una alternativa para poder entrar en el pecado. Estas tres categorías lo cubren todo: la vulgaridad, el desafío de Dios y las insinuaciones sexuales. Cubren todo este aspecto. Esta es una forma, yo diría, como de jugar con el pecado, ¿verdad? Es una forma en donde al vicio se le considera como algo divertido. Hay un rabino, un antiguo rabino, que dijo lo siguiente: lo trivial y frívolo acostumbra a un hombre a la lascivia. Y cuando lo acostumbra, ¿verdad? Cuando ya lo normalizamos, como es un concepto que usamos en nuestro tiempo, entonces fácilmente uno puede traspasar la frontera de manera concreta, fácilmente uno puede traspasar las barreras, ¿verdad? Y practicar esto que lo trivializamos, lo usamos en nuestras conversaciones de manera normal, lo usamos a través de chistes, ¿verdad? Y lo hacemos propio, entre comillas, tan propio nuestro, a través del lenguaje. En lugar de esto, entonces, ¿verdad?, que de alguna forma nos provoca conflictos, el apóstol dice que la palabra más bien nos dice o nos llama a desarrollar acciones de gracias. Acciones de gracias. Es decir, poner deliberadamente la atención en Dios. Poner deliberadamente la atención en lo que a Dios le interesa, ¿ya? En contraste con los propios deseos egoístas, porque cuando estamos hablando de estos aspectos que hemos mencionado recién, la avaricia, el deseo sexual ilícito, son cuestiones que tienen que ver con la avaricia, son cuestiones que tienen que ver con el egoísmo propio de nosotros como personas. Entonces, la idea es que deliberadamente nosotros, intencionadamente, ¿verdad?, coloquemos la acción en Dios, en lo que a Dios le interesa, en lo que a Dios le agrada. Cuando reconocemos a Dios y le damos gracias por la vida que procede de Él, de alguna manera establecemos fronteras. De alguna manera, ¿verdad?, colocamos barreras al pecado, colocamos barreras a nuestro egocentrismo, ¿ya? La acción de gracias, en el fondo, es un antídoto al pecado. Es un antídoto al pecado, porque es muy difícil dar gracias a Dios y pecar al mismo tiempo. Es muy difícil, ¿verdad?, entonces, que estas dos acciones se desarrollen de manera paralela. El pecado, entonces, de alguna forma surge de la ingratitud que hay en nuestro corazón. Pero si nosotros continuamente estamos agradeciendo a Dios, por ejemplo, los que estamos casados, agradecer a Dios por nuestra esposa, la esposa agradecer al Señor por su esposo, ¿verdad?, por la persona que Dios nos ha provisto, por quien Él nos ha dado a aquella persona como compañero, como compañera de vida, con la cual estamos desarrollando nuestro propio caminar. Eso nos va a abstener de estar mirando a otros lados, cruzando fronteras, ¿verdad?, avanzando hacia otras cosas que son ilícitas y que no están bien delante de Dios. Entonces debe haber acción de gracias en nosotros. Debe haber una palabra de gratitud al Señor, ¿verdad?, de manera concreta, de manera específica. Gracias, Señor, por la familia que me diste. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias por mi esposa. Gracias, Señor, por este matrimonio que tú nos estás permitiendo construir y desarrollar. Ayúdanos a irlo haciendo de manera agradable ante tus ojos. Eso nos va a privar, obviamente, y va a colocar fronteras en nuestra vida, en nuestro corazón, que de alguna forma podrían impedirnos avanzar hacia aquello que el Señor nos está de alguna forma alertando en este pasaje, ¿verdad?, a no ir hacia el lado oscuro. Versículos 5 y 6, el apóstol sigue diciendo, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe, dice el apóstol, ¿verdad?, con argumentaciones vanas,
porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en desobediencia. Versículos 5 y 6. Pablo les recuerda algo que estos hermanos y hermanas ya sabían, ¿verdad? El pecado sexual y la avaricia no son propios del pueblo de Dios. La advertencia cobra fuerza en esta forma en que el apóstol escribe, porque en el versículo número 6 él dice que nadie los engañe, ¿verdad? Que nadie los engañe haciéndoles creer que traspasar aquellas fronteras es signo de madurez. Que nadie los engañe cuando algunos los animan a cruzar las fronteras, porque eso es ser progresista. Que nadie los engañe a que crucemos las fronteras, porque eso es estar de acuerdo con lo que hoy día la sociedad está viviendo. Que nadie los engañe, dice el apóstol, ¿verdad? No solo están excluidos, dice ahí la palabra del Señor, no solo están excluidos del beneficio, de la bendición de Dios, sino que la ira de Dios les depara un destino mucho más penoso. Es la ira de Dios. La ira de Dios está en contra de aquellas personas, ¿verdad?, que caminan en ese sentido, que van tras aquello. Así entonces es el futuro y el presente de quienes caminan del lado oscuro. Así es el futuro y el presente de quienes traspasan estas fronteras establecidas por Dios. Entonces, en el fondo, de nada le sirve al hombre, ¿verdad?, ganar el mundo, entre comillas, experimentar la plenitud o la felicidad en lo que tiene que ver con el tema carnal o sexualidad o de la sexualidad, si finalmente perdemos lo más importante, si finalmente perdemos, ¿verdad?, lo más relevante, y más encima nos hacemos merecedores de la ira de Dios en contra de nuestras vidas. Bueno, el apóstol entonces ahora, después de hablar de este lado oscuro, nos anima a andar en la luz. Y parte diciendo, versículo número 7, así que no se hagan cómplices de ellos. No se hagan cómplices de ellos, ¿verdad? No se hagan socios, no se hagan compañeros. Si una persona está unida a Cristo y participa de Él, no puede compartir su vida con quienes practican el pecado sexual y la avaricia. No se hagan cómplices. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, que también está ahí en pantalla, dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Entonces, en el fondo, lo que el apóstol está reafirmando aquí, junto con habernos dicho de que no tenemos que practicar aquellas cosas, él está haciendo un llamado a la diferenciación. Está haciendo un llamado, ¿verdad?, a distanciarnos, no a separarnos de aquellas personas, porque tenemos que vivir con aquellas personas en el trabajo, e incluso en la familia, en el vecindario, ¿verdad? Tenemos hombres y mujeres que no son creyentes y que posiblemente practican esto de manera habitual, pero el apóstol está haciendo un llamado, Dios está haciendo un llamado a una diferenciación. Entre ustedes no debe ser así, ¿verdad? Entre ustedes no debe practicarse esto mismo. No sean cómplices con ellos. Y el versículo 8 al 10 reafirma esta idea, porque dice, porque ustedes antes eran oscuridad. Y aquí está este contraste que el apóstol Pablo ha venido desarrollando en este libro de Efesios ya, y lo hemos visto varias veces, ¿verdad? Antes y ahora. Lo que ustedes eran y lo que son ahora. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. ¿Ya? Y aquí hay una declaración extraordinaria del apóstol Pablo. Ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y compruebe lo que agrada al Señor. Eso está entre los versículos 8 al 10. Decía que acá el apóstol da una enseñanza sorprendente. A la luz de Romanos, por ejemplo, uno podría haber quizás esperado que el apóstol pudiese haber dicho, ustedes en parte son luz, en parte son oscuridad. O podría haber dicho, intenten ser luz. Acuérdense que este mismo apóstol fue el que en Romanos dice, lo que yo quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Y lo que no quiero hacer, me encuentro que estoy efectuando aquello.
Entonces uno esperaría que podría haber dicho algo como eso. Sin embargo, él señala, ustedes son luz en el Señor. Ustedes son luz en el Señor. Y reafirma entonces lo que Pablo ha venido diciendo en esta misma carta de Efesios, ¿verdad? Cuando él nos habla de lo relevante que significa estar en Cristo. Porque cuando uno está en Cristo, en el fondo está en el Señor. Y cuando estamos en el Señor, solo cuando estamos en el Señor, podemos ser luz. Esto de alguna forma tiene que ver con esferas de influencia. Estar en Cristo, cuando uno está en Cristo, adquiere el carácter de Cristo, adquiere la forma de vida de Cristo, ¿verdad? Adquiere la vida que se tiene en esa esfera, por decirlo de alguna manera. Al vivir en la oscuridad, eran oscuridad, es lo que está diciendo Pablo. Pero ahora ustedes viven en la luz, viven en Cristo. Y si viven en Cristo, entonces son luz, ¿verdad? No son luz en sí mismos, y eso es interesante lo que el apóstol dice acá, ¿verdad? No es que ustedes sean luz en sí mismos, sino que somos luz en el Señor. En el fondo, amado hermano, para decirlo quizás en una forma muy sencilla, la única forma de ser luz, verdadera luz, en medio de este mundo en el cual vivimos en oscuridad, es estar conectados a la verdadera luz. Es estar conectados al Señor. Cristo en quien vivimos es el que determina nuestra identidad. Cristo en quien estamos es el que irradia luz para nosotros. Y quizás pudiésemos también cerrar esta idea diciendo de que sin duda alguna, que antes de la caída en algún pecado sexual, lo previo que ha pasado a aquella caída es que nos hemos separado de Dios. Es que hemos perdido la comunión con Dios. Es que nos hemos soltado de la luz. ¿Verdad? Que de alguna forma nos desconectamos de la luz. Y cuando nos desconectamos de la luz, entonces obviamente caminamos en la oscuridad. Y podemos ir para cualquier parte, porque quizás, tratando de graficarlo, ¿verdad? En la oscuridad no nos damos cuenta hacia dónde vamos, aun cuando sabemos que conscientemente nosotros hacemos aquellas cosas. El fruto de vivir como hijos de luz es bondad, dice la palabra, es justicia y es verdad, ¿ya? De eso nos habla allí también la palabra del Señor. Eso es lo que agrada al Señor, eso es lo que agrada a Dios, ¿verdad? El fruto de vivir como hijos de luz es bondad, justicia y verdad. Y cuando Pablo dice esto, pareciera que estuviésemos escuchando al profeta Miqueas. El profeta Miqueas, en el capítulo 6, versículo número 8, él escribió: ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. ¿Qué cosa? Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. El fruto de vivir como hijos de luz es bondad, justicia y verdad. Qué cosa más maravillosa, ¿verdad? Qué cosa más extraordinaria. Vivir en torno a la luz, vivir en la luz provoca aquello. La renovación de nuestra mente, que es uno de los temas que también vimos hace un tiempo atrás en este mismo libro de Efesios, la renovación de la mente tiene como fin discernir la voluntad de Dios. La renovación de nuestra mente, ¿verdad?, es lo que nos permite comprobar lo que agrada al Señor. Nos permite hacer una práctica de nuestra ética en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y esa ética cristiana, como dice allí también la diapositiva, es una ética, la ética bíblica es una ética de discernimiento, es una ética en la cual tenemos que tomar decisiones, y tenemos que tomar decisiones informadamente. Por eso que Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21, dice: antes bien, examínenlo todo cuidadosamente y retengan lo bueno, ¿verdad? Hay otra versión en la Reina Valera que dice: examínenlo todo y retengan lo bueno. Pero acá dice: examínenlo todo cuidadosamente. Tenemos que en el fondo, averiguar, ¿verdad?, si aquello en lo cual nos vamos a involucrar, si los pasos que vamos a dar, éticamente están conformes a la voluntad de Dios,
o estamos caminando en la voluntad de este mundo, en los principios de este mundo, en la filosofía de este mundo. Dios nos llama a caminar en la filosofía de Cristo y de los apóstoles, a la manera de Cristo y de los apóstoles, a la manera en que lo hizo la iglesia primitiva. ¿Ya? Y siempre la voluntad de Dios estará apuntando hacia aquello que agrada al Señor. Y cuando nosotros caminamos en aquello que agrada al Señor, entonces habrá bondad, habrá bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Habrá un sinfín de cosas que el Señor también allí nos deja como resultado de caminar conforme a su voluntad. La renovación de la mente entonces es importante. Finalmente, el apóstol dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice: despiértate tú, que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así termina entonces el apóstol Pablo presentándonos este pasaje de la Escritura. Amado hermano, hermana, el lado oscuro siempre nos convocará, siempre. Siempre estará tratando de atraernos. Pero las obras de la oscuridad, nunca debemos olvidar, las obras de la oscuridad son estériles. Las obras de la oscuridad son inútiles. Son inútiles para producir lo que Dios desea. Ni siquiera pueden producir nada de valor para nuestra propia vida, ¿verdad? Si los cristianos son luz, si los creyentes somos luz, entonces no pueden participar de este tipo de obras. Y es por eso que el apóstol dice: no tengas nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. No tengas nada que ver, ¿verdad?, con las obras infructuosas de la oscuridad. Si los cristianos entonces somos luz, no podemos ser partícipes de estas cosas. Y si de alguna manera alguien ha caminado en esta senda, si de alguna manera hemos traspasado las fronteras, si de alguna forma, ¿verdad?, hemos avanzado hacia, figuradamente, el lado oscuro que nos ha atraído con este tema específico en el contexto de la sexualidad, la única alternativa, amados hermanos, es el regreso hacia la cruz. La única alternativa es el regreso a Cristo. La única alternativa es volvernos al Señor otra vez. Porque en Cristo podemos encontrar la restauración para nuestras vidas. Porque en Cristo podemos encontrar la bendición que significa vivir en la voluntad del Señor. Cuando uno camina lejos de Dios en esta área de la sexualidad, el libro de Proverbios lo grafica, por ejemplo, de una manera muy potente. En Proverbios capítulo 5, versículos 8 al 14, y termino con esta lectura para que luego oremos al Señor. El escritor bíblico dice lo siguiente, Proverbios 5, del 8 al 14, dice: aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. Voy a silenciar ahí porque hay un ruido, ¿ya? Aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa. Mira lo que dice: para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar, cuando todo tu ser se haya consumido, y dirás: ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No entendí a la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo una experiencia así
entre comillas, que parte muy bien, que parte, ¿verdad?, provocando plenitud, que parte provocando, yo diría, entre comillas, enamoramiento, porque perdemos el sentido de la vida real. Abandonamos a la esposa o al esposo, dejamos a los hijos, no nos importa la familia, como que estamos embobados por una cuestión como esta. Sin embargo, el escritor del libro de Proverbios termina diciéndolo de esta manera, ¿verdad? Ahora estoy al borde de la ruina, ¿verdad? ¿Cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar las disciplinas? Amado hermano, hermana, sin embargo, el regreso a Dios siempre es una vía que está abierta. El regreso a Cristo sigue siendo siempre el camino para encontrar la restauración para nuestras vidas. Por lo cual, quiero invitarte a que oremos en esta mañana, porque si hemos caminado por allí, o estamos al borde de caminar por allí, o estamos viviendo una situación como esta, con toda seguridad, con absoluta seguridad, te quiero decir en esta mañana, basado en la palabra del Señor, que el fin de aquello será trágico, que el fin de aquello será destructivo, que el fin de aquello será como un fuego que lo consume todo, ¿verdad? Por eso que acá la palabra del Señor está diciendo, no entregues a otros tu vigor, no entregues a otro, ¿verdad?, las fuerzas, no entregues las fuerzas a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos. Tus esfuerzos deben estar para lo que Dios quiso, para la voluntad de Dios establecida para ti, al construir una familia, al tener tu hogar, al tener tu esposo, tu esposa. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está fuera de aquello. Pero si hemos caminado hacia allá, ¿verdad? Si hemos avanzado hacia allá, si no atendimos a la voz de nuestros maestros, si no atendimos la voz de la palabra del Señor, el proverbista dice, estoy al borde de la ruina. Pero desde el borde de la ruina el Señor puede rescatarnos. Amén. Amén. Desde el borde de la ruina, el Señor puede sacarnos a la luz. Amén. Desde el lado oscuro en donde podamos estar, Dios puede traernos. Amén. Y provocar salvación. Amén. Y provocar restauración. Amén. Y comenzar a vivir de una manera que a Dios le agrade. No es solamente, no podemos quedarnos solamente en esto que Dios puede hacer, que es relevante, que es súper importante, que tiene que ver con restaurarnos, porque de ahí en adelante viene un camino, Señor, viene un camino en donde nosotros tendremos que, a propósito, tomar decisiones y hacer acciones que refuercen vivir en la luz. Pero el primer paso es regresar al Señor. El primer paso es regresar a Cristo. El primer paso siempre será arrepentirnos. Y como leíamos hace un rato atrás, ¿verdad?, en el Salmo en el cual Verónica nos guió, el Señor está allí. El Señor está allí para atender aquello que le pidamos. Por lo cual, allí, incluso en el silencio de tu corazón en esta mañana, yo quiero invitarte a que oremos al Señor. Amén. Quizás hay cosas que no puedes decir verbalmente frente a otros, pero sí hay cosas que puedes decirle a Dios en tu corazón. Y podemos decirle a Dios en esta mañana que nos perdone, que nos restaure, que nos limpie, que nos regrese, que tenga misericordia. Y que nos permita entonces, ¿verdad?, retomar esta relación profunda con Él y reconstruir aquello que de alguna forma estamos colocando al borde del abismo. Que el Espíritu de Dios hable a tu vida, que el Espíritu de Dios hable a tu corazón. Y oremos a Dios en esta mañana en este sentido. Padre amado, gracias. Gracias porque al revisar esta carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, que en algún minuto dijimos que era quizás la carta más propicia para el tiempo en el cual estamos viviendo,
Porque el mundo en el cual vivimos hoy día es un mundo tan parecido a lo que sucedía en aquella época. Así es, Señor. Y hoy día, Señor, de verdad, que la sociedad en la cual vivimos es una sociedad tan sexualizada, es donde, Señor, se nos anima y se nos empuja a caminar, Señor, fuera de tu voluntad en esta área de la vida. Y aunque este es un tema que sin duda alguna cubre la vida de hombres y de mujeres, para quienes somos varones, Señor, sin duda que esto es más complejo todavía. Porque tú nos creaste como hombres de una forma distinta a la mujer. Y nosotros como hombres vivimos nuestra sexualidad de una forma distinta a lo que lo vive una mujer. Y la sociedad en la cual vivimos hoy día, sin que eso signifique, Señor, quitarnos la responsabilidad o la culpa, la sociedad en la cual vivimos hoy día nos empuja a los hombres a cruzar estas fronteras. Sin que eso, reitero, signifique que no somos responsables de nuestros actos, porque sí lo somos, más aún cuando somos tus hijos. Y en esta mañana, Señor, si alguno de nosotros hemos cruzado estas fronteras, te pedimos que tú escuches nuestra oración, que escuches nuestro ruego. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a volvernos de donde hemos estado, que nos ayudes a regresarnos a tu voluntad, que nos ayudes a reconstruir aquello que de alguna forma estamos destruyendo. Ayúdanos primero a reconstruir nuestra relación contigo. Amén. Ayúdanos primero, Señor, a restaurar nuestro camino hacia ti. Te pedimos perdón en esta mañana. Amén. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, que nos perdones porque no escuchamos tu voz, que nos perdones porque no escuchamos los consejos de nuestros maestros y caminamos en nuestra propia voluntad. Y te pedimos, Señor, en esta mañana que por la sangre de Jesucristo tú limpies nuestro corazón, nos laves de aquello, Señor, y nos permitas volver a empezar. Señor, y junto con eso también queremos pedirte que nos ayudes a afirmar nuestros pasos, volver a la Escritura, volver a los principios, afirmarnos en tu palabra, creer en lo que dice tu palabra. Sí, Señor. Señor, ser agradecidos por la familia que tú nos has dado, remediar las cosas que quizás no están funcionando bien en torno de la familia, ser colaboradores en la reconstrucción de nuestro hogar. Señor, pero no permitas que nuestro hogar y que nuestra familia, que nuestros hijos sean avasallados, Señor, sean destruidos por un mal proceder nuestro. Te rogamos en esta mañana, Señor, que como pueblo tuyo, que como iglesia, que como familias creyentes, en esta ciudad, Señor, seamos distintos. Amén. Que las familias de esta ciudad puedan ver que nuestro hogar es diferente, Amén. que nuestro hogar es distinto y que eso los anime a ellos a ser como nosotros. Amén. Y desde allí hablarles de un Dios que restaura, de un Dios que sana, de un Dios que puede reconstruir, Sí, Señor. un matrimonio que puede estar hecho pedazos, tú puedes reconstruirlo. Amén. Gloria a Dios. Y hacerlo para la gloria tuya, Amén. Señor. Y te pedimos en esta mañana que si hay familias y hogares que están viviendo, Señor, la experiencia de esta destrucción, tú les ayudes a levantarse, Amén. Sí, tú les Señor. ayudes a replantearse, tú les ayudes, Señor, a empezar de nuevo, Amén. basados en la verdad de tu palabra. Amén. Señor, no queremos que el lado oscuro, que el mundo en el cual vivimos nos atrape. Sí, Señor. Queremos vivir en la luz. Queremos ser impactados por la luz tuya. Señor, queremos que el estar en Cristo tenga un efecto potente en todo lo que tenemos que hacer. Y nos aferramos a ti en esta mañana, Señor, para pedirte Oh, Señor.
que por misericordia tú obres en nosotros y nos ayudes a reconstruir nuestra vida y nuestra relación para la gloria de tu nombre. Amén. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor.